recorrió la distancia entre su barco y los juncales de lo que por entonces era el mar de agua dulce, sin saber con qué se iba a encontrar en el momento de pisar tierra. Los juncales siempre taparon las costas del Río de la Plata. Por eso, cuando Garay pisó esta tierra arcillosa, seguramente habrá pensado cuánto iban a tener que explorar para poder encontrar un lugar en donde crear un asentamiento que crezca y que con el tiempo pueda convertirse en una gran ciudad. Cuando Juan de Garay desembarcó en la ribera del Río de la Plata, ya conocía la suerte que había corrido su antecesor Pedro de Mendoza, al que no le había ido muy bien. Por eso decidió fundar la ciudad en altura, con barrancos para utilizar como defensa. Sin embargo, nunca se imaginó que 430 años después, esa ciudad se iba a convertir en una de las grandes capitales del mundo. Desde que se fundó, Buenos Aires fue cambiando su perfil según las influencias de las distintas épocas, las fusiones culturales y los planes de muchos gobiernos. Desde hoy te vamos a contar cómo llegamos al siglo XXI y cómo se planea la Buenos Aires de 2060. La ciudad de Buenos Aires se fue construyendo de acuerdo a las necesidades de cada época. Para el año 1770 ya tenía un diseño de cuadrículas, pero eso sí, en cada manzana había solo 4 lotes. Y los servicios estaban concentrados en este lugar, en el centro de la ciudad, por ejemplo, en la Avenida de Mayo. Me contaron que bajo el asfalto existen todavía restos de aquella época. Subeldía es antropólogo y, es más, es el responsable de las investigaciones históricas y arqueológicas del Museo del Cabildo. Justamente él fue quien tuvo a cargo la restauración y puesta en valor de la cisterna de este emblemático edificio. Bueno, dale, vamos, está bien. Ah, pero esto es muy angosto. Con los codos y las rodillas. Codo y rodilla. Exacto. Ah, no era tan difícil. No era tan difícil. Sí, ahora que lo logré, ¿no? Bueno, hemos llegado. Perfecto. Bienvenido a la cisterna. Bueno, gracias. Bienvenido. Me siento un privilegiado. Nos sentimos privilegiados. No creo que mucha gente haya estado acá. Es verdad, son uno de los lugares ocultos que muy poca gente ha bajado. Claro. Exacto. Y sí, menos en la época en la que funcionaba. Menos. Solo los negros esclavos que hicieron el trabajo y después nunca más. Mirá, está bien hecho, ¿eh? Está bien hecho, sí. En forma de cúpula. Está hecha como los pozos ciegos del conurbano bonaerense. Es decir, cavaban sobre el sedimento y una vez que iban llegando a la superficie, iban calzándolo con ladrillo hasta cerrar la cúpula. Claro, claro. Como indicaban en el Renacimiento las cúpulas de las iglesias, ¿no? Exacto, exactamente igual. ¿Y cuánta gente vivía en la ciudad de Buenos Aires? ¿O de qué tamaño era la ciudad de Buenos Aires cuando esto funcionaba? Y aproximadamente hasta la 9 de julio, digamos. O lo que es el microcentro hoy era la ciudad de Buenos Aires. Hasta donde está hoy la 9 de julio, digamos, hasta ahí vivía gente. Más o menos, hasta ahí más o menos estaban marcadas las manzanas. Ajá. Luego hablamos, por ejemplo, del pueblo de Belgrano. Que ya había que ir en carreta. Exacto, o a caballo. O a caballo, era otra cosa. Exacto, exacto. Se cree que este lugar funcionó como pozo ciego primero y como recolector pluvial del patio y techo del cabildo después. El agua venía de albañales, es decir, de una serie de canaletas hechas de ladrillo. Cuando se construyeron las cisternas en el siglo XIX, se encontraron acá abajo 3 túneles del siglo XVIII.
Claro que en ese momento a ese hallazgo no le dieron mucha importancia y el dato quedó entre unos pocos. Hasta que, mucho tiempo después, los túneles fueron descubiertos otra vez por arqueólogos, quienes sí decidieron averiguar un poco más sobre el tema. A ver si entendí. Mientras construían esto, que fue Pozo Ciego y más tarde Recolector de Aguas Pluviales, claro, se encontraron con estos túneles. ¿Estos son los famosos túneles de la ciudad de Buenos Aires? Algunos de los famosos túneles de la ciudad de Buenos Aires. Ajá, no llega muy lejos. Hoy derrumba, claro, porque al usarse la cisterna como depósito pluvial, los túneles han sido derrumbados porque este no era el origen de los túneles. ¿Y hay forma de saber hacia dónde iban estos túneles? Mira, eso es todo hipotético. Vos tenés 3 túneles aquí. Este aparentemente fue tapado por la cisterna en la mitad del siglo XIX cuando fue hecha. Ajá. Pero este túnel continuaba hasta casi la puerta de atrás del patio del Cabildo y pasaba por debajo del hall central y se perdía en lo que hoy son las escalinatas que van a Avenida de Mayo. Ajá. Con lo cual, porque vos sabés que en aquella época que se empezó a hacer la Plaza de Mayo se bajó territorio, es decir, no el territorio que era en la época colonial. Entonces los túneles quedaron cortados a esa altura. Claro. Luego con el tiempo se fueron derrumbando hasta que ves esto. ¿Y qué importancia le das al desarrollo de la ciudad en ese momento, el hecho de que ya hayan pensado en un pozo ciego tan grande, en túneles? Sí, no, los túneles tenían que ver con otro sentido de escape. La cisterna tenía que ver con un tema de que la ciudad iba creciendo y, por supuesto, el Cabildo ha sido uno de los edificios más grandes y el cúmulo de agua que caía de los techos y del patio habría que mandarla a un lugar. Cloacas no había, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, así que había que ponerlo en un pozo. Y esta cisterna cumplía esa función. Trasladame en el tiempo, ayúdame a posarme en esa época y entender la importancia del Cabildo y de la Manzana de las Luces en ese momento. Bueno, el Cabildo, yo siempre digo lo mismo a la gente que me lo pregunta. El Cabildo era la municipalidad de la época. Sí. Así que como municipalidad y edificio civil, imagínate. Cuando esto era más una ciudad que un país. O sea, era una municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Un lugar así chiquitito. Exacto. Bien. Exacto. Y sus alrededores, porque en su momento el Cabildo de Luján era subsidiario de este Cabildo. Bien. ¿Y la Manzana de las Luces? La Manzana de las Luces era un centro religioso jesuita con el famoso colegio. Con la importancia que tenían los jesuitas en ese momento. Exacto. Con la importancia que tenían los jesuitas y los demás religiosos de la época, pero en ese caso con los jesuitas. La unión entre un edificio religioso y civil parece que en la época era muy común. Bien. ¿Cómo salimos ahora? Vos primero, yo te ayudo y Sí. después hago yo. ¿Me vas empujando? Por supuesto. Bueno, voy. Pero desde una altura normal. Recién ahora me doy cuenta de lo húmedo y caluroso que estaba ahí abajo. El Cabildo no es el único edificio que Buenos Aires conserva de la década de 1830. El mercado, que se conoce como Manzana de las Luces, por ejemplo, también forma parte del patrimonio histórico de la ciudad. Uno de los más antiguos planos conocidos de Buenos Aires planteaba una cuadrícula bastante clara. Tenía todas las calles del centro, pero muchas se llamaban de manera diferente a hoy. Cinco metros bajo tierra, el misterio alrededor de los túneles de la Manzana de las Luces sigue vigente. Fueron construidos entre los siglos XVII y XVIII y se cree que unían de manera subterránea, claro, algunas iglesias y edificios públicos.
Algunos historiadores creen que los jesuitas fueron sus impulsores y todavía hay dudas sobre si fueron usados o no como defensa durante las invasiones inglesas. Esto no figuraba en el plano que me dieron. Este túnel es larguísimo. ¿Dónde termina? Claro, la historia es así. En 1830, un litógrafo suizo llamado César Hipólito Bacle tenía casi el monopolio de los dibujos y planos de la ciudad. Pero túneles como estos no figuraban claramente. Y eso que en ese entonces unían gran parte de las manzanas del centro de Buenos Aires. Con el tiempo se dejaron de usar y a partir de ese momento empezó un desarrollo más rápido de la ciudad. Claro que este plano claramente es muy distinto a los que se usan ahora. Necesitaría a alguien que me lo sepa interpretar. Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Traje el mapa. El mapa de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, de la época colonial. Sí, de 1830 es este mapa. Mira, quería ubicarme con la referencia de la Buenos Aires actual. Fernando Álvarez de Celis conoce de mapas de la ciudad, tanto del pasado como del presente y del futuro de Buenos Aires. Ocurre que él es una de las personas a cargo de planificar el desarrollo urbano porteño. Bueno, en este mapa lo que permanece en el mismo lugar es lo que acá dice Plaza de la Victoria, que era la Plaza de Mayo. Sí, hasta ahí llegamos con los libros de historia fácil. Ahí es fácil. O sea, si venimos hasta acá, esto va a seguir estando. Sí. Y donde está el fuerte, ahora está la Plaza de Mayo. El resto casi todo cambió. Acá había una iglesia, hoy la catedral. Y lo que es nuevo son las dos diagonales que salen de la Plaza de Mayo, diagonal norte y diagonal sur. Sí. Y también tenemos, aquí no estaba la Avenida de Mayo, que fue construida a principios del siglo XX. ¿Y todo ese cambio fue ordenado? ¿Fue pensado? Bueno, en 1880 se federaliza la ciudad de Buenos Aires y es la capital de todos los argentinos. Sí. Ahí hay intendentes que empiezan a planificar la ciudad tomando como ejemplo la planificación europea, sobre todo de París y de Barcelona. Ajá. ¿Y los intendentes seguían una línea? Hubo contradicciones entre los distintos intendentes, algunos desarrollaron más el área central y otros, por ejemplo, desarrollaron más lo que es la zona de Palermo o los grandes parques en la periferia como Parque Patricios y Parque Lezama. Pero había un denominador común. Sí, el desarrollo de la ciudad fue muy fuerte. Tengamos en cuenta que el modelo agroexportador hizo de Buenos Aires que pasara de ser una aldea a una gran metrópoli y el puerto se tuvo que desarrollar para poder exportar toda la mercancía que iba hacia Europa, con lo cual se desarrolló Puerto Madero y después el puerto desarrollado por Ingeniero Huergo. O sea que hubo una gran transformación en toda la ciudad. La Galería Güemes, todo un símbolo de la época, fue el principal centro comercial y financiero de la ciudad. De hecho, este fue el primer rascacielos de Buenos Aires. Fue inaugurado en 1915. Tiene 87 metros de altura y en su momento fue el edificio más alto de Latinoamérica. Este era el lugar en donde, en los pisos superiores, claro, se hacían importantes reuniones de negocio. Acá se hablaba de plata y de futuro. ¿Y la influencia de la inmigración cuál era en ese momento? Porque decían que los porteños eran italianos que hablaban español. Bueno, obviamente que ese proceso de modernización trajo a sí mismo mucha gente que vino desde Europa, sobre todo Italia y en menor medida, pero mucha de España, que fueron primero ocupando lugares relacionados con las tareas del agro y después sus hijos con tareas más de contables, administrativas, financieras, sobre todo hacia el centenario de la ciudad. Ahora, en el mapa que te mostré, el río estaba mucho más cerca de lo que lo veo ahora. De donde se ve la iglesia, a 50 metros estaba la barranca del Río de la Plata. Tenemos el edificio de prefectura que era ocupado por el agua antiguamente, después se hizo Puerto Madero, donde está actualmente el Hotel Hilton, y también era agua donde está actualmente el edificio que hizo el arquitecto César Pelli. Claro. Y a fines del siglo XX se rellenaron las tierras donde está actualmente la reserva ecológica. O sea que de este punto hay 1800 metros que fueron rellenando en los últimos 200 años.
Mirando desde acá arriba me queda todavía más claro entonces lo distinta que era la vista de la ciudad en la época en la que llegaban los barcos con inmigrantes. Y sí, casi 2 kilómetros de tierras ganadas al río deben haber cambiado de manera drástica ese perfil urbano. Los edificios más antiguos, como el de la Central Eléctrica Ítalo-Argentina en la Costanera Norte y el de la Junta Nacional de Granos, todavía conservan el aire de aquellos años en la que arribaban nuestros abuelos. El primer lugar de encuentro de los recién llegados era justamente el famoso Hotel de los Inmigrantes, el más grande del mundo en ese rubro. Llegó a tener capacidad para albergar a 4.000 personas que podían permanecer durante una semana, gozando, por ejemplo, de sus 4 comidas diarias. En 1860, la Argentina, con su enorme territorio, tenía menos población que Chile o Perú, por ejemplo. Por eso se decidió abrirle las puertas a la inmigración, sobre todo la europea. Entre 1880 y los primeros años del siglo XX, la cantidad de inmigrantes se multiplicó por 10. La mayoría llegaba a través del puerto de Buenos Aires. Claro que la vista era bien distinta a la que tenemos hoy. Eduardo, ¿con qué se encontraban los inmigrantes cuando llegaban a este lugar? Bueno, en los primeros años de la gran inmigración, hacia fines del siglo XIX, la entrada era por el puerto de La Boca, con lo cual era... Quien nos explica esto es Eduardo Lázari, una de las personas que más sabe de historia y de sus pequeñas apostillas. Por ejemplo, ¿sabían que los barcos que traían a los inmigrantes calculaban los tiempos como para que el arribo al puerto sea de día, como para que los recién llegados aprecien la majestuosidad de la ciudad? Ese era un pequeño detalle dentro de las grandes historias que iban a vivir los inmigrantes. Porque fueron ellos los que influyeron definitivamente sobre la estructura de la ciudad. Buenos Aires fue creciendo y diagramando su estructura en función de la evolución de la Argentina como país, sus necesidades y vinculación con el mundo. Y la mayor transformación llegó en barco. La cantidad de inmigrantes que llegaron a Buenos Aires, mayoritariamente desde Europa a finales del siglo XIX, hizo que la población local se multiplicara por 10 en pocos años. Hay que tomar en cuenta que la Argentina fue el segundo país del mundo en cantidad de inmigrantes en esos años. En 1870, antes del aluvión inmigrante, tenía 100.000 habitantes. En 1910, para el centenario, 1,5 millones. Y en 1935, 3 millones de habitantes, que son los que tiene hoy Buenos Aires. La cantidad de habitantes en la ciudad no varió mucho en décadas, pero sí la cantidad de gente que todos los días ingresa a la capital a trabajar o a cumplir distintas funciones. Estamos hablando de 3 millones de personas que a diario llegan a la ciudad de Buenos Aires en tren, colectivo o auto. Sin embargo, la mayoría de estas personas que entran y salen de la ciudad son descendientes de aquellos primeros inmigrantes. Y en la estructura de la ciudad, quizás pensando en la arquitectura, ¿qué marcas dejaron? Bueno, la inmigración iba ocupando los espacios vacíos de la ciudad. El Estado cumplió una tarea muy importante porque fue diseñando los espacios. Buenos Aires mantuvo esa cuadrícula de las manzanas cuadrangulares y de alguna manera las características fueron dadas por el tipo de negocios, por el tipo de lugares de reunión, por el tipo de clubes. Algunos sectores donde la comunidad británica, que si bien no era muy grande, marcaba con su influencia arquitectónica todos los alrededores de las estaciones ferroviarias, y los franceses, que comenzaron a imponer su arquitectura, ganándole de alguna manera la batalla a la arquitectura italiana, que siempre se mantuvo
hubo gracias a los inmigrantes italianos de bajos recursos que hacían su pequeña Roma en cada uno de los rincones barriales. Así como los británicos dejaron su impronta en las estaciones de Constitución y Retiro, mientras los italianos pretendían instalar una pequeña Roma o pequeña Nápoles, también los españoles querían dejar su huella en la ciudad. Pero no todos los recién llegados eran italianos, españoles o ingleses. Buenos Aires también recibía a inmigrantes de la Europa oriental. De esa zona llegó un gran porcentaje de judíos que abrieron sus valijas en Villa Crespo. Muchos de ellos provenían de distintas partes de Rusia. Por ese motivo, a muchos judíos hasta el día de hoy los llamamos cariñosamente rusos. Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, separados por el Riachuelo. Por ese entonces la gente utilizaba lanchas para cruzar de un lado hacia el otro, hasta que fue creada esta gema de la tecnología de principios del siglo XX, el transbordador. Es uno de los 5 que hay en el mundo y se lo conoce como Puente Nicolás Avellaneda, pero en rigor es una gran estructura destinada a desplazar una plataforma de 8 metros por 12 de una costa hasta la otra. En esa plataforma, hoy sin uso práctico, se trasladaban personas, carros y cualquier otra cosa. Pero no es descabellado que se lo llame puente, porque cumplía con esa función. Unía 2 territorios que estaban aislados hasta ese momento. Y tampoco es casualidad que se lo llame Nicolás Avellaneda, porque ese fue el hombre que impulsó las leyes migratorias que generaron el crecimiento de la población local. La ola de inmigrantes dio origen a un ingenioso invento local, los conventillos, que hasta ese momento no existían en ningún lugar del mundo. En 1887 llegó a haber en la ciudad más de 2.800 conventillos, en donde vivieron, hacinados, unos 95.000 inquilinos. Los más conocidos fueron los del barrio de La Boca, pero también se podían ver muchos en Constitución, San Nicolás, Valvanera y San Telmo. Como en todas las ciudades del mundo durante las olas inmigratorias, Buenos Aires también tuvo dificultades por la falta de planificación. En el sur de la ciudad, muchas casas grandes quedaron deshabitadas después de una epidemia de fiebre amarilla, y los pocos que pudieron comprarlas y alquilar una habitación a cada familia de inmigrantes hicieron un negocio redondo. Rosana Castiglione es arquitecta. Nos habla de los conventillos porque, entre otras cosas, trabaja en la Dirección de Patrimonio Histórico del Gobierno de la ciudad. Pero además es urbanista y desde hace unos 10 años estudia la relación entre patrimonio y la inmigración. Por lo general eran varias piezas con un solo baño donde se concentraban varias familias dentro de un patio central y convivían distintas razas y distintas nacionalidades. Tenías sirios, libaneses, judíos, italianos, españoles, obvio, que eran por lo general donde recalaban hasta tanto consiguieran construir su vivienda propia, ¿no? ¿Por qué tenían tantos colores? Bueno, los conventillos en realidad tenían distintos colores porque usaban lo que quedaba de las pinturas de los barcos para pintar los frentes. Agarraban lo que tenían a mano. Claro, tal cual. Y entonces, bueno, era por un lado lo más económico y una forma de embellecer el frente sin necesidad de tener mayores gastos. ¿Y qué quedó de esta ola inmigratoria de ese entonces en la Buenos Aires de hoy, ya pensando en el futuro? Bueno, la parte cultural, obvio. En lo que tiene que ver con lo que es el patrimonio intangible, con por ejemplo, de los conventillos, el sainete, el tango y determinadas expresiones artísticas salieron del conventillo. Conventillos por la similitud con los conventos, por aquello de las pequeñas celdas en donde viven los monjes. Claro que en estos casos había grandes diferencias.
Los gritos y la ausencia de intimidad eran tan comunes como el baño compartido. Para construirlos, en La Boca, por ejemplo, se usaron mucho las maderas y las chapas de zinc. Los conventillos cambiaron definitivamente la arquitectura de gran parte de la ciudad, pero esa es otra historia.